Seguimos en la mañana kermesera, son 8:58 y tenemos visita en el piso. Está la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda del IPAB, Erika Riboira. Erika, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿todo bien? Bien, acá andamos. Sí, bueno, a ver, varios temas para tratar con vos y consultarte. Esta semana se entregaron 76 lotes con servicios en la ciudad de Santa Rosa de un proyecto que tiene 300 lotes. A ver, contanos. Sí, la verdad que es un proyecto, una política habitacional nueva en la provincia de La Pampa. Nosotros, a través del Banco de Tierras, se compró desde el IPAB las tierras para destinarlas a lotes con servicios. A través del fideicomiso se dotó de infraestructura y hay una parte de obras que se está realizando. Y por medio de la Lotería de San Luis se hizo el sorteo y todos aquellos que tienen entre 4 y 8 salarios mínimo vital y móvil recibieron su terreno. Hay distintas categorías. Hay un sector que está destinado a personas que no tienen hijos. Hay otro sector que está destinado a los grupos familiares con un hijo y otros a los de 2 o más hijos. La condición del ingreso tiene que ver con la posibilidad de construir su propia vivienda. Ah, bien. Esto se entregaron 76 esta semana. 76 el lunes. ¿A quiénes lo recibieron en esta oportunidad? En este grupo estaban los grupos familiares con 2 o más hijos. Ah, bien, porque en la otra oportunidad que se entregaron era otro sector. Hicimos 3 entregas, una por cada segmento. El anterior había sido con un hijo y el primero era personas solas. Bien, las condiciones de la cuota, cómo tienen que pagar y las exigencias. Bien, lo que la persona paga desde el momento que recibe el boleto es, lo que va a pagar es el costo de esa obra y de esa tierra. Es decir, acá el Estado lo único que hace es recuperar la inversión que realizó. Entonces se actualiza el costo de la tierra más el costo de la obra de infraestructura, se actualiza por el índice de variación salarial y se cobran mensualmente las cuotas. Cuotas que tienen 2 meses de gracia, es decir, que durante 2 años, perdón, durante 2 años no tienen que pagar su cuota. ¿Y por qué se plantea esto? Por la posibilidad de construir. El objetivo es que durante esos 2 años se comience la construcción y que en 5 años se finalice la vivienda para habitarla. Es decir, que en el sudeste de la ciudad en 5 años va a estar totalmente poblado por familias que han construido su vivienda en el lote con servicio. Erika, son 300 lotes. ¿Se anotaron muchas personas o sí, muchas familias? Se anotaron. Nosotros ahora estamos trabajando con aquellos que por algún motivo no habían podido cumplimentar los requisitos. Bueno, se les pidió una actualización de datos y vamos a ver de esos cuántos, ya vamos como en la segunda etapa de entrega, cuántos reciben el lote y si es necesario se volverá a sortear en caso de que los que fueron beneficiados en el sorteo no puedan cumplimentar los requisitos. Bien, mencionaste en el arranque que es una política inédita, que no se había hecho nunca. ¿La idea es conseguir más tierras para seguir con esto? ¿Cómo viene eso? Es un programa que está destinado a toda la provincia. Lo aplicamos también en Realicó, lo tenemos previsto para General Pico. Ayer estuve en General Hacha y en General Hacha desde el municipio están desarrollando algo similar y nos planteaban la necesidad de que pudiéramos hacer también esto en General Hacha. Es una política que se puede aplicar en cualquier lugar de la provincia, en donde nosotros podamos adquirir tierras y dotar de infraestructura. La verdad que tiene que ver con una forma de pensar la política pública de vivienda, que es la que encabeza el gobernador. Silioto nos dijo, pensemos una solución a medida de la necesidad de la gente. Y no todas las familias que hoy necesitan vivienda, necesitan una vivienda construida. Existen estos segmentos que tienen otros recursos económicos y que pueden construir su propia vivienda, pero no pueden adquirir el lote y construir su propia vivienda. Por eso, desde el Estado acompañamos con una política para poder adquirir el lote y que esa familia pueda construir su propia vivienda. ¿Por qué el IPAB está construyendo viviendas en este contexto donde hay tanto recorte de obra pública a nivel nacional? Porque bueno, veo que casi toda la semana están entregando en alguna localidad viviendas. Se construyen viviendas porque hay una decisión política. Hay una decisión política de Sergio Silioto, que es posible porque hay una gestión histórica en la provincia de La Pampa de buena administración y nos permite pagar la construcción de vivienda a través de los recursos que cuenta la provincia. Pero mencionás esto de que hay una gestión histórica, pero yo recuerdo en el gobierno de Berna, por ejemplo,
se cortó la construcción de viviendas, pasó lo mismo, digo, Nación dejó de financiar y no se construyeron viviendas. Acá cambió algo. Sí se construyeron viviendas a través del programa Mi Casa. Ah, mira. El programa Mi Casa surge en el gobierno de Berna cuando Macri era presidente, que desde Nación nos dejan, la misma situación que ahora, nos dejan de enviar viviendas y entonces, que en ese momento era gobernador Berna, crea el programa Mi Casa, con una diferencia en el monto de financiación. O sea, en ese momento comienza financiándose el 50%, hoy estamos en el 100%, pero por eso yo también hablo de una continuidad, ¿no? Bien. Es decir, esto que nosotros estamos aplicando hoy por hoy surge en el gobierno de Berna por la ineficacia de Nación a la provincia de La Pampa, que no nos daba vivienda. Y fíjate cómo continúa. Y cuando hay una continuidad se van analizando las realidades y se va tratando de acompañar en una mejora. Pero esto surge en ese momento en donde Nación no nos enviaba viviendas a nosotros. De la misma forma. Bueno, ¿cuántas están en construcción a partir de esta decisión? Tenemos todos los pueblos están en construcción, o sea, tenemos distintos números de acuerdo a la localidad. En Santa Rosa estamos con 200 viviendas, 280, en Pico con 200. Después en todas las localidades que entregamos vivienda, el mismo día de la entrega o en los próximos días se firma un convenio. Ayer entregamos 10 viviendas en Colonia Santa Teresa y firmamos 4 más. Bien, ¿y qué pasó con las que iba a financiar Nación? Bueno, ahí volvemos al punto, es decir, hay una decisión política de frenar la obra pública de nivel nacional. Es decir, a nivel nacional dijeron no hay más plata para obra pública y eso en la provincia de La Pampa se pueden ver dos realidades totalmente distintas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos viviendas que la provincia de La Pampa se hizo responsable porque formaba parte del convenio, como son, por ejemplo, las 280, las que vamos a entregar, las que entregamos en Rancul el viernes, las que entregamos en Santa Isabel en marzo, las que se están construyendo en General Pico. Esas eran 894 viviendas que veníamos con la financiación nacional. Teníamos una avanzada las negociaciones por 1.100 viviendas más, que todavía no se habían firmado los convenios, pero sí se estaba presentando la documentación y teníamos algunas ya no objeciones. Esas viviendas en donde la provincia de La Pampa firmó el convenio, interviene directamente, la provincia de La Pampa dijo, yo voy a cumplir con los pampeanos. Me hice cargo y las estamos terminando y, como les decía recién, se están entregando. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde sale la plata? Es decir, antes en estas viviendas la provincia de La Pampa no ponía plata nada más que para la infraestructura. La casa la construía Nación. La provincia ponía el terreno y la infraestructura. Hoy la provincia está poniendo el 100% de la plata. Por otro lado, la otra versión es la del Procrear. Claro. El Procrear es el gobierno nacional que firmó un convenio con las empresas privadas. El gobierno provincial no tiene nada que ver, no puede intervenir. Entonces, ahí tenemos la otra cara, en la que el gobierno provincial no puede intervenir. Y tenemos una obra abandonada, una obra que dejó trabajadores en la calle y que no sabemos en qué momento va a continuar, más allá de que hay una decisión política del gobernador de hacerse cargo de esta obra, pero no conseguimos el permiso de Nación. Bien, te convido un mate. O sea que las viviendas que se están construyendo, o que se estaban construyendo del Procrear en Santa Rosa, Toay y General Pico, está totalmente paralizado. Está la decisión política del gobierno provincial de querer continuar, pero que está trabado en Nación porque no quiere entregar la obra. Sí, no tenemos una decisión de qué van a hacer. No saben. O sea, ellos no saben qué van a hacer todavía con la obra, porque si fuera que no quieren entregar la obra y la continúan, no hay drama, son las condiciones con las que arrancamos. Bienvenido sea, en poco tiempo tendríamos 636 viviendas para los pampeanos. El problema es que está paralizado y que, por supuesto que esto implica que no se hagan las viviendas, pero ¿sabes qué es lo más grave? Que tenemos trabajadores en la calle por esto. O sea, son familias que no tienen trabajo porque eso debería estar creando trabajo. Sí, y las empresas se quejan de que no le han pagado, encima mantienen una deuda. Bueno, mira, lo que vos decís es súper importante porque nosotros entendemos la construcción de vivienda como un dinamizador de la economía. Por un lado tenemos los trabajadores, por otro lado tenemos las empresas, que son las que generan el trabajo a través de la contratación de parte del Estado. Pero también a las empresas esto les está afectando directamente, porque las empresas invirtieron y no están cobrando. Pero además es algo hasta gracioso, la empresa envía la boleta para cobrar lo que le deben,
para lo cual tiene que enviar también, tiene que pagar ingresos brutos, o sea, no solo que no le pagan, sino que para poder cobrar lo que le deben, que no le pagan, la empresa tiene que pagar. Claro. Es como un contrasentido que hay, no hay fecha probable de pago, no hay una respuesta de cómo le van a pagar. La verdad que es complejísimo la situación que están atravesando las empresas ahí. Bien, estamos charlando con Erika Riboira, la titular del IPAB, acá en la provincia de La Pampa. Este año, hace unos meses, hace poquito, lanzaron un beneficio para jubilados que cobran la mínima a través de Nación y que son adjudicatarios de una vivienda social en La Pampa. Explícanos el plan y cuántas personas ya están inscriptas y se han beneficiado con esto. Bueno, en realidad este programa surge porque nosotros podíamos ver la necesidad que estaban atravesando nuestras personas mayores, en donde tenemos esto de que nuestros adultos mayores cumplen con el pago, sí o sí. Es decir, es muy raro que un adulto mayor priorice otra cosa más allá de los impuestos o el pago de la cuota. Entonces nosotros veíamos a diario las necesidades que estaban atravesando los jubilados y que no llegaban a cubrir otros gastos. Por ejemplo, el tema de los remedios, que además se les incrementó muchísimo, ¿no? Esto era algo como común que nosotros escuchábamos en los barrios o cuando se acercaban a pagar la cuota, como con mucha angustia de que la cuota no les alcanzaba para pagar porque además tenían que elegir entre la cuota y los remedios. Entonces, algo que nosotros escuchábamos, y el gobernador siempre nos pide que estemos atentos y que detectemos estas cosas, a ver dónde la gente tiene problemas para poder solucionárselos. Y en ese marco fue que pensamos en la posibilidad de otorgarles durante un año a aquellas personas que cobran la jubilación mínima de nivel nacional, que son quienes no han recibido un incremento en sus ingresos, y además, al contrario, sino que el presidente vetó la posibilidad de aumento, la posibilidad de que no pagaran la cuota por 12 meses y que esa cuota se hiciera cargo del gobierno provincial. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque de alguna manera acompañamos a nuestros jubilados y recibieron un aumento, aquellos que tienen una vivienda social. Básicamente, ¿por qué? Porque esa cuota que dejan de pagar la pueden destinar a aquellas cuestiones fundamentales para la subsistencia, como es un remedio, que no tengan que elegir tomarlo día por medio, sino poder comprar y tomarlo como corresponde, o muchas veces hasta la alimentación, ¿no? Tal cual. Erika, ¿tenés el número más o menos de la cantidad de que se han beneficiado? Sí, recibimos 1.100 inscripciones más o menos. Hay 150 que le pedimos que completaran algún tipo de documentación. Por ejemplo, son grupos familiares que se han disgregado, según lo que nos mencionan, pero los dos son titulares de la vivienda, entonces nos tienen que acreditar el ingreso del otro titular. O presentar el cambio de titularidad. El resto, 700 y pico, bueno, hay estos que quedan pendientes, y después 700 y pico ya se le otorgó y el resto sale para la cuota de noviembre. Ah, bien. Pero sí, la verdad que ha sido una medida que le ha dado mucha alegría a la gente, porque creo que está bueno aclarar que no es que se les pasa para atrás estas cuotas al final del plan, sino que estas cuotas se dan por pagadas y el seguro de incendio de la casa también. Ah, bien. Recién mencionabas al pasar que jubilados y jubiladas que son adjudicatarios y adjudicatarias de una vivienda social pagan la cuota, tienen un alto porcentaje de cumplimiento. ¿Cómo viene el resto en este contexto social complicado? ¿Cómo están los números de la cantidad de gente que paga? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en la concientización de lo que significa la cuota. Es decir, pagar su cuota significa más viviendas, en primer punto, ¿no? En ese marco hemos hecho una actualización del valor de la cuota. Hoy el valor de la cuota ronda entre los 81.000 y los 100.000 pesos, que nos va a permitir seguir construyendo viviendas. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Antes la construcción de viviendas se hacía con plata que venía de Nación y ahora se utiliza el 100% de los recursos pampeanos. Entonces, el pago de la cuota es determinante para la construcción. Hemos trabajado desde enero muchísimo visitando casa por casa de aquellos que tenían deuda, notificando la casa para que paguen, regularizando situaciones, desadjudicando casas, con el objetivo de que aquellas familias que ya tienen su vivienda social le permitan acceder a nuevas viviendas sociales a familias que la necesitan.
Estamos en la recaudación, yo siempre digo, hasta que no paguen el 100% de la gente la cuota, va a ser bajo el porcentaje de recaudación, porque si paga el 100% tenemos más posibilidades de construcción de vivienda. Pero los números van continuamente mejorando, porque hay mucho trabajo atrás, hay mucho tocar la puerta, mucha concientización, y las familias ya han tomado conciencia que después de la alimentación el pago de la cuota es fundamental. Entonces, hay situaciones complejísimas que estamos acompañando desde distintos lugares con el gobierno provincial, pero trabajamos mucho en equipo y esas situaciones las acompañamos también. Más o menos el porcentaje de cumplimiento. Estamos entre el 62 y el 65%, Mario. Bien. A ver, mencionás que están desadjudicando viviendas. ¿Por qué motivo principal se desadjudica una vivienda social? La desadjudicación se da por dos motivos: por falta de ocupación o por falta de pago. La más fácil de solucionar es la falta de pago. ¿Por qué? Porque nosotros avanzamos cuando hay falta de pago, cuando no hay voluntad de pago, ¿sí? Nosotros en este momento visitamos una casa, salimos, tocamos timbre, señor, usted debe 10 cuotas. Y le damos 10 días para que se presente en el instituto. Si en esos 10 días no te acercaste, no preguntaste, no pagaste una sola cuota, ¿qué quiere decir? Que tu prioridad está puesta en otro lado, no en cuidar tu vivienda. Claro. Entonces, ahí comenzamos el expediente de irregularidad y avanzamos con la desadjudicación por falta de pago. Ahora, si en vez de ser ese caso, tengo una señora con un grupo familiar que cuando le llega la notificación, al otro día se acerca al IPAP y dice, estoy complicadísima, me quedé sin trabajo, no puedo avanzar. Tengo que pagar las cuotas, quiero, pero dejé de pagar desde el momento en que me quedé sin trabajo. Nos sentamos, trabajamos con ella, señora, empieza a pagar la cuota y vea de qué manera se va poniendo al día. Pero no es quedarse en palabras. Empieza a pagar la cuota significa que alguna cuota puede pagar. Claro. Entonces, la decisión de desadjudicar por falta de pago tiene que ver con la falta de voluntad de pago y el no cumplir en el pago mensual de ninguna cuota, ¿sí? ¿Hay desadjudicaciones? Sí, hay. Y yo siempre digo que cuando me toca desadjudicar una casa, yo no pienso en el que tiene su casa y ya tuvo la posibilidad. Pienso en que esa casa va a ser para alguien que nunca tuvo casa, que la necesita y la va a pagar y va a permitir construir nuevas casas. El que tiene una vivienda social tiene una posibilidad que en la provincia de La Pampa lo tenemos como un hábito. En otras provincias es muy difícil acceder. Pero hay muchas familias que están esperando su vivienda social y también tienen que tener esa posibilidad. Y si la casa está deshabitada, ¿ahí cómo accionan? Puede estar deshabitada, puede estar ocupada por otro grupo familiar. En ese caso nosotros tenemos una serie de medidas de prueba. A veces vamos y vive otro grupo familiar porque se la alquilaron, porque se la vendieron. Es re fácil probar, golpea la puerta, no está. Digamos, yo siempre le explico que una desadjudicación es como similar a un juicio. Nos informan, bueno, y en este marco te resalto que en la página web del IPAP tenemos un espacio destinado para hacer denuncias que pueden ser anónimas, así que por favor todos los que tengan duda o estén en conocimiento sobre alguna vivienda en una situación un poco rara, los invito a que nos hagan llegar esa información por la página web y nosotros ahí comenzamos un expediente administrativo de irregularidad. Esa irregularidad se puede subsanar, debía cuotas la pago, o esa irregularidad puede terminar en una desadjudicación. A mí me gustaría que el proceso fuera mucho más rápido, pero es, como yo dije recién, como un proceso judicial, en donde nosotros tenemos que darle al titular que no ocupa la vivienda el derecho a defensa, el titular nos tiene que decir por qué no ocupa la vivienda, qué medidas va a tomar al respecto. Muchas veces, explique lo que explique, es inexplicable, la casa es para vivir. Claro. Y hay otras oportunidades en donde el titular, por ejemplo, termina firmando un comodato con un hermano que no tiene casa, que vive en esa casa y que él, por ejemplo, está viviendo en otro lado por trabajo. Esa situación sería una situación que permite regularizar la situación de la vivienda y no termina en una desadjudicación.
Claro, bien. Consulta. El colectivo Travesti Trans viene reclamando que haya un cupo o una cantidad de viviendas cada vez que se construyen o se entregan destinado específicamente para ese sector. ¿Qué respuestas hay desde el IPAB? Mira, el colectivo reclama esto, los bomberos reclaman lo mismo. Por ejemplo, estamos trabajando con la ley oncopediátrica, también reclaman lo mismo. Desde salud también nos reclaman lo mismo. Yo siempre lo que planteo cuando me indican esto es que si nosotros le damos el porcentaje que cada uno quiere, sería superior el porcentaje al 100% de viviendas que estamos por construir. En ese marco es difícil poder tomar decisiones de porcentajes para cada uno de los sectores. Hay una resolución que nosotros tenemos en el IPAB que todos aquellos que formen un grupo familiar tienen una vivienda, tienen la posibilidad de incorporarse en una vivienda social. En ese marco hay un porcentaje destinado, que es una resolución de fines del año pasado, no recuerdo la fecha en este momento, al colectivo trans. ¿Y qué significa esa resolución? Que aquellos grupos familiares que tienen un integrante que son grupos familiares y que pertenecen al colectivo trans, tienen un porcentaje asegurado. Ah, bien, bien. ¿Eso que desde el año pasado es una resolución? Sí. Ah, mira, bueno. ¿Cómo es la relación con los intendentes? Súper amena. Recibo a los intendentes. Sí. Siempre 2 o 3 por día. Hoy, por ejemplo, no estuve con ninguno, pero habitualmente recibo a los intendentes porque, digamos, el intendente es el que tiene el territorio, el brazo ejecutor, el que nos comenta a diario lo que sucede en el pueblo, y coordinamos muchísimas tareas con los intendentes porque nosotros llegamos a las localidades a través de los intendentes más allá del partido político. Más allá de eso, trabajamos con todos por igual, no hacemos ninguna diferencia porque esa es una decisión del gobernador, acompañar a todos los intendentes de la provincia de La Pampa, porque en todos los pueblos hay pampeanos. Erika, se menciona cada vez que hay alguna entrega de vivienda en alguna localidad diciendo que el intendente digita a quién recibe. ¿Cómo es la adjudicación de una vivienda? A ver. Mira, tenemos distintos planes de vivienda. Sí. En el plan Mi Casa 1, sí. La adjudicación queda en manos del intendente. Hay intendentes que promueven más la transparencia y hacen, siguiendo la metodología del IPAB, un sorteo. Pero eso no es obligatorio. Hay otros intendentes, por ejemplo, en Uriburu hicimos sorteos. Hay otros intendentes que toman en cuenta la fecha de inscripción y entregan las viviendas en función de la fecha de inscripción. Claro, entonces, la antigüedad. Ya sabe cada uno según su antigüedad si le toca o no le toca la vivienda. Eso pasa, por ejemplo, en Embajador Martínez. Y hay otros intendentes que evalúan el contexto de cada familia y les entregan la vivienda según esa evaluación que hace con el equipo. Hay otros lugares donde funciona una mesa de vivienda, digamos, cada municipio tiene su propia organización, y en el plan Mi Casa 1 y en el plan Mi Casa 4 la adjudicación queda en manos del municipio. ¿Con el resto? El Mi Casa 2 es por sorteo y el Mi Casa 3 es por sorteo por la televisión pública. Ah, y eso lo hacen ustedes. Esas las adjudicamos nosotros por sorteo. Todo lo que tiene que ver con el IPAB, eso ha sido una decisión del gobernador, es por sorteo. Ah, bien, o sea, agarran el listado de la gente que está inscrita en cada localidad y va a sorteo. Y va a sorteo, exactamente. ¿El padrón está alto de gente que está...? 20.000 familias tenemos en la provincia de La Pampa demandando vivienda. Bueno, es alto, sí. Más o menos, pero más o menos se mantiene en esa cifra. Sí, porque continuamos con la construcción. O sea, sí, lo que, a diferencia de otro momento, yo lo que noto es que había muchas familias que sabía que en algún momento les iba a tocar su vivienda. Y hoy esas familias que en algún momento podían, con sus ingresos, por ejemplo, 2 empleados de comercio, podían alquilar perfectamente y en algún momento esperaban que les llegue la vivienda, como todos ansíamos lo mismo. Hoy lo que nos sucede es que con 2 ingresos, por ejemplo, de empleado de comercio, es casi imposible subsistir con un alquiler. Entonces esa familia que para nosotros no estaba en una situación de emergencia, hoy está en una situación de emergencia y nos dicen el IPAB, no tengo a dónde irme a vivir a fin de mes. Esta familia que tenía un ingreso formal, que es la clase media trabajadora,
hoy está en una situación de emergencia que en otro momento no sucedía, porque los ingresos de los alquileres, el costo de los alquileres es muy alto y los ingresos, prácticamente 2 ingresos empatan el valor de un alquiler. Tal cual, tal cual. Erika, ¿dónde entregan viviendas esta semana? ¿O ya El no? sábado, ¿El sábado? El sábado Mirá. vamos a Telén, entregamos viviendas en Telén. Bueno. No sé si quedó algo que quieras contarnos, decirnos. Me parece que hemos repasado bastante. Creo que está todo. Simplemente decirles a las familias pampeanas que están esperando su vivienda que desde el gobierno provincial vamos a seguir trabajando para que esta vivienda llegue lo antes posible. Gracias por venir acá al estudio. No, gracias a vos. Que tengas buen día, Erika. Pasaba la presidenta del IPAB, Erika Riboira, charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera. Seguimos. 106.